Son las 10:31 y nos saltamos el tercer tema porque ya tenemos a Nona Fernández acá y siempre tengo tantas cosas de conversar con Nona Fernández. Nona, ¿cómo estás? Bien, Anto, feliz de estar aquí esta mañana partiendo contigo. ¿Cierto? Bueno, y con todas y todos quienes nos escuchan. Y que nos ven. Y que nos ven, ahí, de veras, ahí. aquí estamos. Que nos están viendo a través de radio.uchile.cl y también en YouTube. Y si usted llega tarde a la entrevista o se perdió la entrevista anterior que tuvimos con Marcelo Leora y Oscar Barrera, recuerde que eso queda en YouTube también y que puede verlo más ratito, lo puede compartir, lo puede difundir y puede ser tremendamente interesante. Y vamos a seguir hablando de teatro. Muchas veces yo entrevisté a Nona y a Marcelo Juntes para hablar del trabajo que hacen desde La Pieza Oscura, pero esta vez van por separado porque tú estás trabajando con el colectivo Ensayo del Desastre. Ensayo del Desastre se llama el colectivo que me ha invitado a trabajar. Bueno, y voy a hacer solo esto, como duelo, es un monólogo, y ya eso me levanta un montón de preguntas, ¿cierto? De memoria, y toma como referencia los casos de mujeres embarazadas detenidas desaparecidas. O sea, Exacto. Es como tremendo tema. Ahora, antes de ir específicamente a cómo llegaste a duelo, yo venía caminando a la radio y venía pensando en nuestras conversaciones previas. Tenemos muchas, hay varias ahí en YouTube, hay varios cuestiones de gustos que he hecho con la Nona Fernández, y la memoria es un tema central para tu trabajo, tanto como dramaturga como escritora, y acá lo abordas como actriz. Sí. En esta crisis de amnesia y de negacionismo en que estamos, ¿no? ¿Cómo abordas un proyecto como este? Bueno, lo primero es que, claro, cuando fui convocada por el colectivo, por el Ensayo del Desastre, para mí era una oportunidad nueva de seguir pensando y investigando sobre el tema desde otro lugar también. Con una invitación, con un grupo que admiro, que quiero, con un autor como es Rodrigo Morales, que es un poeta. Yo conozco sus textos, admiro su poesía también, entonces era involucrarme en un lugar distinto de pensamiento, que es lo que más me interesa también, ¿no? Y nada, ha sido un gusto, ha sido un gran desafío también, y ha sido la posibilidad, un poco lo que te digo, de seguir pensando desde otra vereda, con otro colectivo, con otro grupo, y en un momento donde no nos gustaría que así fuera, pero parece más necesario que nunca, ¿no? A 50 años tenemos que levantar las banderas de la memoria como nunca, y eso ha sido triste. Y lo bonito, pero que ha sido circunstancial, porque nada de estas cosas son tan pensadas, es que claro, esta obra se llama Duelo. El duelo, sabemos lo que significa un duelo, hemos estado como país, yo creo que en gran parte durante todo este tiempo en duelo, y además tiene una doble acepción porque uno se bate a duelo, y en este minuto yo también creo que nos estamos batiendo a duelo. La memoria siempre ha sido un territorio en disputa, pero también ahora incluso nuestro derecho a dolernos, lo estamos peleando en un duelo, ¿no? Tenemos que estar diciendo que tenemos derecho a dolernos, que hay una cantidad importante de esta sociedad que sigue en duelo y que no tiene posibilidades de cerrarlo hasta que no exista verdad, justicia y reparación, ¿cierto? Y eso desgraciadamente a 50 años no ha llegado el 100%, ¿no? Y la obra habla de eso. No parece estar cerca tampoco. Y no parece estar cerca, claro. Ahora, estábamos hablando de eso, al respecto de eso con Marcelo recién, y te escucho, Nona, y no puedo evitar pensar en esta columna de Barken de hace algunas semanas, ¿cierto? En donde le pide a la izquierda, ¿cierto? Como ser superior, ¿cierto? Y dejar ir un poco. Claro. Y es muy... O sea, es como, ¿desde qué lugar se puede pedir eso? Uno, ¿no? Y segundo, es políticamente poco estratégico, uno pensaría, ¿no? Que un país deje ir su propia memoria al mismo tiempo que no tiene una historia oficial. Porque, claro, uno piensa en Argentina, esta película increíble, Argentina 1984, donde dicen, ya, aquí, esto fue lo que pasó, se llevó a juicio a todos los generales, y eso, tenemos esta historia para contar. Uno dice, en Sudáfrica se transmitieron los juicios, ¿cierto?, de las violaciones a derechos humanos durante el apartheid. Tenemos una historia oficial. En Chile no tenemos una historia oficial, y mi impresión, lo comentaba recién con Marcelo y Oscar, es que es en la cultura la que ha tomado el lugar de la memoria. No de una memoria oficial, sino además de una memoria diversa, de los distintos espacios de dolor y las distintas experiencias transcurridas
antes del 73 y del 73 para adelante. Claro, es que en ese sentido yo diría que sí existe una memoria oficial y es la historia y es la memoria de la reconciliación y de la transición. Eso se ha establecido como la memoria oficial, ¿no? Los informes. No, los informes y el relato que se hizo, o sea, que se intentó hacer o que se ha intentado hacer, es el de un país reconciliado, transicional, ¿cierto? Donde podemos volver a sentarnos. Y ese es el relato que hoy, 50 años después, sigue estando ahí sobre la mesa y se sigue exigiendo incluso que sigamos el orden de ese relato. Y definitivamente no se puede seguir el orden de ese relato. O sea, se desbordó ese relato porque nunca ha sido real, porque nunca ha sido existente, ¿no? Y yo creo que ese es el problema que estamos viviendo ahora. Impuesta. La memoria impuesta, claro. La idea de una historia oficial, que es la idea, que es la memoria impuesta, tal cual como tú lo has dicho. Cuando la memoria, lo sabemos, es completamente loca, subjetiva, se hace retazos y efectivamente yo creo que ahí es el espacio donde el teatro y el arte y la creación y la cultura ha tomado un lugar. Pero que ojo, no es el lugar de la política pública, el arte no sana, el arte ayuda. El arte hace catarsis colectiva, hace reconocimiento simbólico, pero aquí no hace lo que la política pública y la justicia debiesen hacer. Siempre vamos a quedar fuera de eso. Ayuda, pero no es lo estrictamente necesario, ¿no? O sea, no es, claro, no, es un paralelo. Necesitamos ambas cosas y mientras la deuda histórica que tenemos con nosotros mismos. Yo creo que esa es la parte que perdemos de vista, ¿no? Cuando la gente dice, no, hay que dar vuelta a la página, es como, esto no va a pasar, o sea, perdón, estamos en una herida supurante y sigue supurando y sigue llegando a las nuevas generaciones con dolor, etcétera. Pero el arte revela, acompaña, contiene. Sin Por duda. supuesto, sí. Y también hace visible. Con Nona nos encontramos hace un par de semanas en la función de El traje del novio. Sí. Que es una obra, bueno, estuvimos hablando aquí con salimos deshechas, además. Sí, estuvimos acá triste. conversando con Felipe, con su dramaturgo, y pienso en eso respecto a duelo, ¿no? Respecto a esta obra que tú estás interpretando ahora y que tiene que ver con esas multiplicidad de historia. En el caso del traje del novio tiene que ver con los 22.000 casos de niños y niñas que fueron raptados. Son muchos casos. Y además es una historia que no se ha contado. No. Y de esto, de lo que habla en duelo, tampoco se ha hablado mucho. No, y yo creo que ahí lo importante es el nombrar, ¿no? Es el señalar, el visualizar, el poner el foco, digamos, el poner el cenital en estas historias. Porque probablemente hay muchas más que todavía no hemos visto, de las cuales no sabemos. En el caso de las mujeres detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas que estuvieron embarazadas, nosotros estamos trabajando en esta obra. Rodrigo tomó 12 casos, pero son 12 casos que son relativos porque sabemos que parece que hay más mujeres, pero que todavía no están del todo, no tenemos la información, no tenemos los nombres, no tenemos claridad. De hecho, de estos 12 casos que tenemos, tú vas viendo la información y no en todos los lugares aparece lo mismo. Y es muy loco pensar que a 50 años de lo ocurrido no hay claridad todavía en tantos temas, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros acá es trabajar con esos 12 nombres, pero pensando y ofreciendo este homenaje a todas aquellas que sabemos que son muchas más, ¿no? Que desbordan estos nombres, desgraciadamente no los tenemos todos, ¿no? Y eso es un problema que se aplica como a la memoria en general, porque como tú decías, hay una cantidad de historias que desconocemos hasta el día de hoy y que probablemente van a ir con el tiempo asomándose a la luz, ¿no? Y probablemente va a ser la creación quienes van a sacar esos temas, ¿no? Ahora, pienso, puede sonar súper de perogrullo, pero tengo que preguntar igual, ¿cierto? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario darle voz a esas 12 mujeres y también a todas aquellas cuyos nombres desconocemos? Yo creo que es importante ¿por qué no parar, por ejemplo? Es una pregunta que a mí se me hace constantemente en el ejercicio de estar escarbando en la memoria, ¿no? Y yo creo que una de las cosas importantes a señalar es que si es necesario estar visualizando todos los dolores de aquel momento, es también porque queremos señalar toda la vida de ese momento, toda la energía, toda la alegría, toda la pasión, todo lo que se fue. Yo creo que lo importante también no es solamente señalar el horror
que es importante de señalar, sino también toda la energía que se fue cuando estas personas se fueron, ¿no? En los distintos ámbitos. Y creo que es importante también porque todavía no tenemos claridad de lo que ocurrió, porque todavía no hay verdad, porque todavía no hay justicia, porque todavía no hay reparación, y porque en ese ejercicio tenemos que seguir molestando, tenemos que seguir doliéndonos, tenemos que seguir en eso. En el caso de lo que la obra es una obra que intenta recuperar esas voces, intenta ponerlas en el escenario, conversar con ellas, traerlas, y insisto, no solamente desde el espacio del dolor, que por supuesto es parte del trabajo, pero también recuperar sus vidas, lo que esas mujeres fueron mujeres jugadas, llenas de energía, capaces, o sea, tanta vida había ahí que estaban embarazadas, ¿no? Y yo creo que eso es bonito de celebrar también. Si algo nos pasa es que también nos enamoramos de esas vidas, del ejemplo que esas vidas fueron en algún momento y que siguen siendo en la actualidad también. Mujeres capaces de jugarse al 100% por una idea comunitaria y colectiva. Eso es algo que es muy difícil de pensar en nuestras vidas en la actualidad. Sin embargo, en ese momento era posible y no era una cosa tan loca y deschavetada, era parte de la cotidianidad de una generación. Y nos parece interesante observar eso también. Lo importante que son esas energías colectivas en la construcción de una sociedad, ¿no? Y la falta que nos hacen esas voces. Sí, te escuchaba y pensaba y seguramente a ti te ha pasado, en mi ejercicio periodístico me ha tocado conversar con mucha gente, especialmente con cineastas que fueron parte de la UP. Y de artistas que fueron parte de la UP, ¿no? Y esa efervescencia, esa ilusión, claro, esa capacidad, estaba pensando en esa vida, ¿no? De esas mujeres militantes comprometidas, que además estaban ahí en el proceso de ser madres, y de sostener esta idea de que Chile puede ser un país distinto. Luego, esas voces fueron acalladas de la manera más violenta, tuvimos estos 17 años de horror y después tuvimos este acuerdo silencioso, ¿cierto? De poner todo esto, este dolor y todos nuestros muertos, transformarlos en fantasmas. Claro. Y vivir, ¿cierto? Desde esta nueva mirada de Chile, un país que avanza, que se desarrolla, el milagro económico, lo que sea, y de nuevo en 19 explotamos, ¿no? El 2019, claro, y Nona, tú y yo hablamos mucho durante el 2019, sí, haciendo análisis de lo que estaba sucediendo en ese momento de efervescencia, que a mí me remitía a lo que me habían contado, que había pasado a principios de los 70, ¿no? Y también pienso en cómo fueron acalladas nuestras voces a partir del 2019. Es que claro, y yo creo que eso es importante también, y ahí intento también responder la pregunta que recién me hiciste, ¿por qué hablar de esto ahora? Porque tampoco es un problema tan... A ver, en los tiempos de la historia, 50 años atrás, es nada, es ayer, es hace un rato, ¿no? Por una parte eso, y por otra parte, porque esto se reactiva a partir del presente, y tiene que ver con lo que acabamos de vivir, con las injusticias que acabamos de vivir, y con lo mismo, y volver a repetir el mismo problema: violación a derechos humanos, falta de verdad, falta de justicia y falta de reparación. Hemos tenido suicidio. ¿A cuánto? A 2 años plazo de lo que ocurrió, 3 años plazo. Entonces, estas historias no son historias del pasado en lo absoluto, son historias que espejean las historias del presente, o las historias del presente espejean las del pasado. El tiempo, lo sabemos, no es lineal, ¿cierto? Se pliega y claro, estamos viviendo en una especie de cápsula. Entonces, creo que es importante observarlas también por eso, ¿no? Y claro, vivimos un pasado muy reciente que tiene que ver con el estallido, con la revuelta social, donde se repitieron de alguna manera esas cosas. Y aquí estamos. Pero pensaba también, y esta es una pregunta que tengo para ti, que tú has trabajado de manera consistente en la memoria. Hace 10 años, cuando se conmemoraba 40 años, yo no escuché a ningún colega, ninguna periodista tratar a Pinochet de presidente Pinochet. Claro. Este año yo lo he escuchado repetidamente de colegas de televisión. Y yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, en 10 años, ¿no? Hace 10 años no teníamos un partido como republicano, no teníamos gente en el Congreso, ni escribiendo la nueva Constitución que trataba a Pinochet de estadista. Exactamente. Entonces también hay una transformación del relato que vira hacia la defensa, no solamente del sistema económico, que es lo más escalofriante, porque por último, si te gusta el sistema económico y lo puedes defender eso sin defender al mismo tiempo las matanzas, pero claro, se está haciendo esto, ¿no? A mí de verdad se me paran los pelos cada vez que escucho a una colega en televisión decir presidente Pinochet y digo, ¿cómo es posible eso? ¿Y qué nos pasó en los últimos 10 años?
que llegamos a esto. Es que yo creo que, claro, si observamos el proceso de cómo ha sido trabajada la memoria en este país desde los pactos transicionales, es muy posible que si hubiéramos tenido la lupa en ese tiempo hubiéramos predicho esto también. Porque cuando tú no pones límites claros con respecto a lo que fue el horror y no pones límites claros en todo sentido, en el relato histórico y en el relato judicial también, claro, todo se desborda, nada es claro, todo es relativo. Y si siempre estamos con el discurso de que nos vamos a sentar a la mesa todo el país a conversar, no importa de dónde vengamos, porque el tema es la reconciliación, claro, pasan estas cosas. Yo creo que en ese sentido hemos fracasado rotundamente en el trabajo de la memoria, pero rotundamente. Y cuando digo fracasamos, me incluyo también, incluyo la sociedad, porque este es un trabajo que no solamente el trabajo, el recuerdo, digo, no solamente se hace desde la institución, se hace en todos los planos, se hace en la conversación diaria cuando alguien aparece con un discurso a ti y tú tienes que decirle perdón, no. Aquí en esta mesa no. En esta mesa no toleramos a los intolerantes. Es así, es el mínimo, la línea de flotación. Entender la verdad histórica, ¿no? O sea, es como que tú dices, sí hay ciertas cosas que sí sabemos. Hay un montón que no sabemos. Hay un montón, pero hay muchas que ya sabemos, por supuesto que sí. Y esas son herramientas, son pruebas. El arte también, pienso incluso, estabas hablando recién del mundo audiovisual. Pienso en el trabajo de Patricio Guzmán. Uh-huh. Todo el trabajo de Patricio es una prueba, ya ni siquiera, no pensemos en su calidad artística, es una prueba concreta, es un registro que nos hace observar y entender lo que ocurrió y con esas herramientas poder lanzarla. ¿Cuánto libro se ha escrito? ¿Cuánto libro se ha escrito? Pienso en La Conjura de la Mónica González, cuando nos explica perfectamente cómo el gobierno de López fue boicoteado desde antes siquiera que saliera. Sin embargo, claro, seguimos pensando en que todas las versiones son posibles. Y no todas las versiones son posibles. Hay temas donde tenemos que poner un límite y no se han puesto nunca esos límites. No, y además hay un tema ahí que tiene que ver con, de nuevo, como tú dices, la memoria es un espacio en disputa constantemente. A mí, de verdad, me da escalofrío cuando escucho a alguien decir, no, pero es que los muertos durante la UP, y es como, ¿cuáles? Claro. Como, por favor, ¿dónde están esos datos? Exacto, Hagamos, exacto. ¿no? Y yo creo que es interesante, además, desmitificar y una otra vez, pero luego, y aquí quiero ir a algo que a mí en tu trabajo lo veo de manera constante, que es, en el discurso racional podemos llegar hasta cierto lugar, y si el otro no quiere, ¿no? Entonces es como, no puede ir con los datos y decirle, mira, estos son los datos, esto fue lo que pasó, tenemos estas pruebas. El mismo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos mostró cómo intervino, o sea, tenemos todas las pruebas. Exacto. Pero luego hay una cosa que es emocional, y pensaba en esta experiencia que compartimos, ¿no? Como las dos como público viendo El traje del novio hace un par de semanas, y es como, es imposible no condolerse con el dolor. No, exactamente. Independiente de cuál sea el lugar, y cuál uno puede decir, argumentar y decir sí, pero no sé qué, pero cuando tú ves ese nivel de dolor, ¿cierto? Una mamá que le fue arrebatado su bebé. O en el caso de duelo, ¿cierto? Estas mujeres que fueron detenidas desaparecidas estando embarazadas. Ahí yo creo que el arte es una cosa que es extraordinaria, y es como irse derecho a la empatía, derecho a la emoción y a lo humano, ¿no? Claro. Y eso es lo que tú has trabajado constantemente, estás trabajándolo en esta obra, pero lo has trabajado como dramaturga y también como escritora. Encontrémonos en lo humano. Claro, porque en el fondo las grandes historias o la gran historia no se ejecuta o no recae, sino más que en los cuerpecitos de la gente chiquitita que somos todas y todos quienes conformamos una sociedad. Es ahí donde nos resentimos, es ahí donde nos dolemos, y es ahí también donde nos podemos juntar colectivamente para poder intentar sanarnos, ¿no? Hay algo de eso también, hay algo ritual que contiene el teatro también, no solamente de informarnos, de mostrarnos, sino que también es el ejercicio de dolernos juntas y también de intentar apapacharnos juntas, ¿no? Y eso es como tremendamente importante. Yo ayer pensaba en otra entrevista que tuve sobre el tema, lo importante que es, claro, cuando incluso ya pensando en los sectores más protagonistas del tema, ¿no? Porque nosotras hemos recibido la herencia de lo que ocurrió, la herencia del crimen, ¿no? Uno recibe la herencia del crimen, pero hay quienes han recibido la herencia porque han sido protagonistas de ese crimen, ¿no? Todas las familias de las víctimas son
protagonistas del tema. Y claro, cuando se aproximan a creaciones, por supuesto que pasan cosas infinitas en ellas. Pero también yo pienso, el arte siempre las ha contenido o ha intentado, son siempre puros intentos, y ha intentado estar con ellas, ¿no? Pero lo importante que es que la política pública las considere en cada una de las cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando fue el cambio de mando, que por primera vez todas las agrupaciones fueron invitadas a un cambio de mando. Y lo importante que era para ellas tener un lugar ahí, estar ahí presentes, ¿no? Había una apuesta, por supuesto, por lo que se venía, pero el estar ahí en el Congreso participando de la institucionalidad era muy importante para las familiares. Yo creo que esos ejercicios son súper importantes, acogerlas institucionalmente en todo. Bueno, por eso es tan descabellado y doloroso lo que pasó con la mesa de los 50 años. Exactamente. Y con la conmemoración en general, ¿no? Donde ellas han dicho una y otra vez, acá no nos hemos sentado a conversar. ¿Por qué no nos hemos sentado a conversar? Cuando es de perogrullo, que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Lo primero que hay que hacer si vas a hacer una conmemoración es conversar con ellas, incluso si estás pensando en el futuro. Obviamente que ellas también están pensando en el futuro. Todas estamos pensando en el futuro. Entonces creo que ahí, ya me olvidé de lo que estaba hablando. No sé de dónde venía. Pero es importante el tema de levantar esas voces, darle espacio, encontrarnos con ellas. Se me va el tiempo, pero Sí. no la quiero preguntarte por una sola cosa más respecto a Duelo, que les recordamos, está en cartelera, en la excusa para conversar con Ana Fernández, siempre hace un placer conversar con ella, en Centro Cultural Matucana 100, de miércoles, hoy día tiene función, de Hoy día miércoles a tengo sábado, función, a las 20:30 horas, el domingo a las 19:30 horas, y aquí además hay una cosa, además del trabajo de dirección y puesta en escena de Constanza Thunberg y Ángel Olivier, de la dramaturgia de Rodrigo Morales, tú estás trabajando con la voz de Luz Jiménez. Sí. Y me parece que es muy lindo también ese trabajo intergeneracional. Sí, porque contar también que lo que van a ver, porque todas ustedes van a estar estas 2 semanas en el teatro, en Matucana 100, más que una obra, yo diría que es un rito, es una ceremonia colectiva donde intentamos conversar con ellas, traer sus voces, y en esa traída de voces colectivas, claro, son voces intergeneracionales. Yo puedo contener una voz, yo puedo intentar ser una especie de Aleph para contener muchas voces de mujeres, pero también están las voces de las madres, están las voces, y esas voces son las que la Luz representa muy bien con su aporte a la obra. Es la voz de alguna u otra manera de las mujeres que han sufrido intergeneracionalmente, y eso es una gran voz en el escenario, nos plegamos, ella y yo, vocalmente, ¿no? Y también me gustaría contar que hay todo un trabajo sobre el trabajo de la memoria, porque recién yo hablaba del fracaso, de cómo hemos fracasado. Y ese fracaso no solamente tiene que ver, y no lo digo como algo malo, no creo que sea una cosa desastrosa, lo digo porque nos lo planteamos a partir del fracaso como un desafío. Claro. Tenemos que seguir intentándolo, y para seguir intentándolo tenemos que buscar desde la creación nuevas maneras, ¿no? Maneras convocantes, maneras seductoras, maneras que por favor ayuden a que juntas podamos seguir pensando y entender la importancia de este tema en el contexto en el que estamos. Y en ese sentido este montaje a mí me parece muy interesante porque el trabajo que hacen mis directoras es justamente ese, intentar sacar del imaginario acostumbrado al que tenemos estos temas y plegarnos a otro lugar, un lugar lleno de nuevas plataformas lumínicas, trabajamos con láser, con proyectores, con luces, una cosa muy psicodélica la que está en escena, ¿no? Y yo diría que es una tragedia contemporánea, estamos trabajando desde ese lugar, desde asumir el dolor y ceremoniar ese dolor. Y también pensar que el dolor quizá esté siendo en este espacio, en el espacio que estamos viviendo, en este escenario que estamos viviendo, una buena herramienta también. ¿Por qué no dolerse? ¿Por qué no mostrar ese dolor también como una manera de incomodar al otro también? Sí. Para que se remezca. A lo mejor hemos sido muy pudorosas durante el tiempo, el pasado. Bueno, yo creo que nuestra idiosincrasia es pudorosa y es sobria. Quizá llegó el momento de no serlo, ¿no? Sí. Y arrojar ese dolor también como una piedra. Y permitirnos afectarnos. Exacto, en dolernos. Todos los sentidos. Bueno, Duelo, que está en cartelera miércoles a sábado a las 20:30 horas, los domingos a las 19:30 horas en Matucana 100, con dirección y puesta en escena Constanza Thunberg y Ángelo Olivier, el dramaturgo Rodrigo Morales, la voz Luz Jiménez. Hay un trabajo de
vestuario de Rocío Monasterio, el trabajo de visuales de Kurt Malonet, que Sebastián Carrasco está a cargo de la composición musical. De verdad es una invitación que les tenemos para que vayan a ver esta obra Duelo de Ensayo del Desastre con el protagónico de nuestra queridísima Nona Fernández, que somos tan fan. Muchas gracias, Nona. Gracias, Anto. Bueno, nosotros despedimos el programa de este miércoles. Yo mañana vuelvo a las 10 con todo el equipo a hacer un nuevo semáforo.